a todos y todas, ¿cómo están? Yo soy Vanessa, creadora de Libélula Sur, y en el día de hoy les voy a enseñar a tejer a los chilensis. Para comenzar a tejer, lo primero que tienes que aprender es montar puntos. Para montar puntos vas a necesitar tu lana, uno de tus palillos. La cantidad de lana que saquemos del ovillo siempre va a depender del tipo de proyecto que estemos haciendo o el patrón que estés siguiendo. Si es un patrón que lleva muchos puntos, vas a tener que sacar bastante lana del ovillo, pero en este caso, como yo voy a hacer una pequeña muestra, voy a sacar un poco. Con este es suficiente. Tengo mi lana, tengo uno de mis palillos y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una especie de círculo donde voy a introducir mi dedo pulgar y mi dedo índice. Así, paso la lana por encima. Las dos hebras las voy a agarrar con mis otros 3 dedos que quedaron. Y así voy a crear una especie de triángulo. Tomo uno de mis palillos. Lo voy a introducir debajo de esta hebra de lana, ahí debajo, levanto, ahí, ¿no es cierto?, por debajo, entre mis 2 dedos, y lo que voy a hacer ahora es girar el palillo hacia mi pulgar, y voy a subir por la parte de abajo, rozando mi palma, subo por el pulgar. Ahora me voy a dirigir al índice, y voy a tomar lana del índice, una lazada, y voy a volver a salir por el pulgar, teniendo en cuenta que debo tener 3 puntos en ese palillo. Vuelvo a salir por mi pulgar hacia abajo. Una vez listo, tiro. Aseguro la lana, tirándola. En primera instancia, solo en primera instancia, siempre se montan 2 puntos. Luego ya se comienzan a montar solamente de a 1. Teniendo ya la lana asegurada, ¿no es cierto?, en el palillo, lo que voy a hacer ahora es repetir exactamente lo mismo. Dedo pulgar y dedo índice, se introducen los dos en el medio de estas 2 hebras. Y lo que voy a formar ahora es una especie de V, donde voy a repetir la misma técnica, pasando primero por mi pulgar, subo por mi pulgar, me voy a girar hacia mi dedo índice, tomo lana y vuelvo a salir por el pulgar. Una vez listo, tiro. Repetimos el mismo ejercicio. Dedo índice pulgar se introducen en estas 2 hebras, con los demás dedos agarro la lana y voy a pasar por mi pulgar, subo por el pulgar, me dirijo hacia el índice, tomo lana y vuelvo a salir por el pulgar. Ahora jalo. Ahora lo vamos a repetir en cámara lenta. En primera instancia paso el palillo por debajo de la lana, me voy a girar hacia mi pulgar, subo por debajo, me dirijo hacia el índice a buscar lana, tomo una lazada y vuelvo a salir por el pulgar. Tiro y jalo.
Una recomendación es que cuando estés montando los puntos en tus palillos, trata de no apretar tanto en el último jalón, para que así evitemos que a la hora de hacer nuestra primera vuelta de tejido te cueste sacar los puntos del palillo. Por eso trata de aflojar un poco y no apretes tanto jalando al final, sino que deja un poco más ligero los puntos. Y es así como se realiza el montaje de puntos. Esta es una manera muy fácil y práctica de hacerlo. Lo que sí tienes que tener en cuenta es la cantidad de lana que vas a sacar del ovillo. Como te mencioné anteriormente, si el proyecto que estás haciendo requiere de muchos puntos, vas a tener que sacar bastante lana del ovillo para que al momento en que estés montando tus puntos te alcance para ellos. De lo contrario, tendrás que desarmar todo, buscar más lana y repetir nuevamente. En el caso de que tu proyecto no tenga tantos puntos, pero sí quieras dejar bastante lana, ya sea para coser o para hacer algunos remates, también puedes hacerlo. Eso va a depender, como les digo, del patrón que estén siguiendo. Pero es muy importante que tengan en cuenta también cuánta lana debo sacar del ovillo para no desperdiciar lana extra y también para que no me falte y así no tenga que montar todo de nuevo. Ahora vamos a aprender a hacer el punto jersey, que es el punto que te da la iniciación hacia el tejido. Es un punto también conocido como punto derecho, punto revés. Ambos conforman este jersey. Es el punto que te da el pase para aprender a hacer todos los demás puntos de fantasía que existen. Es un punto que no es reversible y tiene una característica muy importante. En su cara 1 encontramos un diseño como una especie de trenzas que van en posición vertical hacia arriba, es de textura lisa, pero si damos vuelta la cara de este punto, nos encontramos con otro diseño, que es un diseño de textura más en relieve y contiene una especie como de olitas que van en dirección horizontal. Ambos son los que conforman el punto jersey. Lo que vamos a realizar ahora es una pequeña muestra para enseñarles a realizar el punto jersey. Ya tengo algunos puntos en mis agujas. Lo que voy a hacer ahora es cerrar esto. Al cerrar puedes cerrar con un nudo o hacer doble nudo, como tú quieras. Lo importante es asegurarlos para que no se salgan los puntos de los palillos. Una vez los tengas seguros ahí, puedes comenzar a tejer. Ya tengo montados los puntos en mis palillos y lo que vamos a pasar a hacer ahora es el punto jersey, pero principalmente punto derecho. Con mi mano derecha voy a tomar uno de los palillos y con mi mano izquierda voy a tomar el palillo que contiene los puntos y el hilado del ovillo. La forma en la que adoptes el tomar con tu dedo índice el hilado que viene del ovillo es muy personal. Tienes que encontrar la manera que te sea muy práctica a ti para tejer. Hay personas que se enrollan 2 veces la lana en el dedo, hay personas que se la enredan una vez, yo personalmente me la enredo solamente una vez y la demás lana que queda la tomo con mis otros dedos. Es mi forma de tejer, pero tú tienes que adoptar la tuya y eso solamente te lo va a dar la práctica. Lo importante es que tengas cuidado con la tensión y no enrolles tanto para que así al tejer los puntos y el tejido no te quede tan apretado. Acercas ahora los puntos un poco a la orilla para que sea más fácil sacarlos a la hora de tejer. El punto derecho se realiza de esta forma. Tenemos ya el palillo en mi mano derecha, ¿no es cierto? Y el que contiene la lana en la mano izquierda. Vamos a tomar el palillo de la mano derecha e introducirlo por la parte de atrás del tejido. Ahí si se fijan, la parte de atrás, no la parte de adelante. El punto derecho se toma por la parte de atrás
y ya tenemos, ¿no es cierto?, la lana predispuesta también en la parte de atrás, la que viene del ovillo. Entonces ingresamos el palillo por la parte de atrás, vamos a sacar, tomamos lana que tenemos en el índice, volvemos a salir por donde mismo entramos y cuando tenga el punto en el palillo de mi mano derecha, recién ahí libero el punto. Ya tengo un punto en mi palillo de mi mano izquierda. Recuerden que los puntos se tejen de derecha, los tejemos de izquierda y los traspasamos a la derecha. Voy de nuevo por la parte de atrás, introduzco el palillo, agarro lana como una especie de lazada, salgo y cuando esté ahí libero. Repito, por la parte de atrás, introduzcan el palillo, agarren lana y salgan. Ya tengo 3 puntos en mi palillo de mi mano derecha. Si los puntos quedan muy atrás, los adelanto un poco para que sea más fácil tomarlos. Palillo atrás, agarra lana y sales. Palillo atrás, introduces, agarras lana y sales. Por eso es muy importante que al momento de montar los puntos no los montes tan apretados para que no te cueste introducir el palillo después. Vamos con los últimos 2 puntos, paso el palillo por atrás, introduzco, agarro la lana y salimos. Último punto, paso el palillo por atrás, agarro lana y salgo. Ya tengo todos los puntos en mi mano derecha. Ahora vamos a pasar a hacer el punto revés, ¿no es cierto? Y el punto revés se toma por la parte de adelante. Si se dan cuenta, ya tengo el hilo predispuesto hacia adelante. Y el primer punto en este caso no lo vamos a tejer, lo vamos a dejar pasar así en el palillo, no lo tejan. Y los puntos los tomamos por la parte de adelante, no de atrás, de adelante. Se dan cuenta que ya tenemos el hilo igual en la parte de adelante, está predispuesto, no atrás. Si les queda el hilo atrás, tienen que traspasarlo hacia adelante porque el punto revés se toma desde adelante. Se dan cuenta que ahí el hilo está hacia adelante. Eso también puede ser un indicio para que se puedan guiar de que ahí corresponde un punto revés. Cuando el hilo está atrás es un punto derecho, pero ahora está adelante porque estamos en la vuelta del revés, ¿no es cierto? Entonces también así se pueden guiar bien. Primer punto no lo voy a tejer, lo voy a dejar pasar y voy a introducir el palillo por delante del tejido, no atrás. Atrás es cuando hacemos punto derecho. Por delante del tejido agarramos lana y sacamos, liberamos el punto. Lo mismo que hicimos delante con el punto derecho se hace con el revés. Introduzco el palillo por la parte de adelante, o sea, mirándome hacia mí, tomo lana y saco el punto. Introduzco el palillo por delante, agarro lana, como una especie de lazada y saco el punto. Introducí el palillo, ¿no es cierto? Tomé la lana ahí y saco el punto. Vuelvo a repetir lo mismo, introduciendo el palillo por la parte de adelante y saco el punto. Quizás este punto de revés sea un poco más complicado que el derecho al sacarlo, pero es cosa de costumbre y práctica como todo. Ahí ya tengo todos mis puntos traspasados a mi palillo de mi mano derecha y ahí ya se nota el diseño del punto revés, que son una especie de olitas, si se dan cuenta. Ya tenemos lista esta segunda vuelta y ahora pasamos a nuestra tercera vuelta, donde vamos a encontrar el punto derecho. Ya terminamos nuestra segunda vuelta, ahora si damos vuelta al tejido nos vamos a encontrar con los puntos del derecho. Ese diseño como una especie de trencitas, ¿no es cierto?, que va en posición vertical, nos indica que es el derecho.
Y aquí realizaremos exactamente lo mismo. Voy a tomar la lana con mi índice de la forma que yo he adoptado y mi otro palillo con mi mano derecha. Básicamente el punto derecho también nos podemos dar cuenta que lo es porque tenemos predispuesta la lana hacia atrás, ¿no es cierto? Si nos encontráramos con la lana, ¿no es cierto?, en la parte de adelante, sabríamos, adelante me refiero mirando hacia nosotros, sabríamos que es revés, pero como la lana está en la parte de atrás, tenemos que tejer hacia el derecho. Tomo la lana. Primer punto no lo voy a tejer, lo paso hacia el palillo de la mano derecha. Y con el punto que sigue, lo que voy a hacer es introducir, ¿no es cierto?, mi palillo por la parte de atrás, ahí, y tejer hacia adelante. El punto derecho básicamente es tejer hacia adelante, pero tomando por la parte de atrás, ¿no es cierto? Inserto el palillo, agarro la lana y libero. Inserto el palillo, tomo lana, tejo hacia adelante y libero. Traten de no darle tanta tensión a ese hilado que viene en el índice. Traten de relajar un poquito las manos para que no le queden tan apretados a la hora de pasar estos puntos al otro palillo. Y ahí, último punto, lo tejemos. Y hemos terminado esta tercera vuelta de puntos derechos. Ahí ya se nota mejor el diseño, si se dan cuenta. Esas trencitas tienen que aprender a reconocer los puntos, el diseño de los puntos al mirarlo. Ya tenemos los palillos predispuestos para pasar a la cuarta vuelta. Damos vuelta al tejido y ahí inmediatamente se dan cuenta que nos encontramos con los revés, porque el diseño así lo dice. Y también me indica mi hilado que lo tengo hacia adelante, o sea, mirando hacia mí. Doy vuelta al tejido y tengo mis revés. Y ahora viene la vuelta de punto revés. Como lo sabemos, porque el diseño ya nos indica ese diseño como una especie de olitas, un relieve que van en dirección horizontal. Ahora podemos tejer, tomo la lana, ¿no es cierto?, con el índice, primer punto no lo tejo, lo paso y comenzamos con esta carrera de punto revés, que es tomando el punto desde adelante, mirando hacia mí, ¿no es cierto? Tomo el punto y lo saco. Prácticamente eso es el punto revés. Es introducir el palillo mirando, ¿no es cierto?, hacia mí. Frente mío, introduzco el palillo, tomo lana y saco. Si los puntos quedan un poco atrás, yo los adelanto para que me sea más fácil tomarlos, ¿no es cierto? Último punto. Y terminamos esta vuelta de puntos del revés. Ahí el diseño lo indica. Las olitas que van horizontales, este punto tiene un poco más de relieve. Damos vuelta al tejido y nos tenemos con el punto derecho. Punto revés y punto derecho, que ambos forman el jersey. Al principio, cuando estés comenzando a tejer y te inicies en esto, es muy normal que tejas bastante apretado. No te preocupes, no pasa nada. A todas nos pasó la primera vez que comenzamos a tejer que nos costaba deslizar los puntos en el palillo porque teníamos mucha tensión en nuestras manos y también mucha tensión en la lana que viene del ovillo, la que enredamos en el índice, ¿no es cierto? Por eso tienes que tratar de ir soltando las manos de a poco y eso solamente, como ya les he repetido anteriormente, te lo da la práctica. Así que no te asustes ni te frustres si en principio los puntos te quedan muy apretados al palillo. Puedes desarmar el tejido y volver a tejer. Recuerden que este arte es práctica y más práctica. Pero lo importante y los pequeños tips que yo te puedo dar es que la lana que tomes en el índice no
la tomes tan firme. Yo también te recomiendo que para comenzar a tejer, tejas con lana gruesa. Si no tienes lana gruesa, puedes tener esta lana doble o villada doble, ¿no es cierto? Cualquier lana delgadita que encuentres, pero la haces doble hebra, o si no, con una lana gruesa que tengas y unos palillos también gruesos. Eso nos ayuda a ver el diseño más claramente que si lo tejiéramos con lana más delgada. Acá tengo lana de oveja y se dan cuenta que el diseño se ve muy claro. El revés y el derecho. Esta lana la tejí con palillos grandes del número 9, que son los que les recomiendo para iniciarse en el tejido. Si es la primera vez que tejes, te voy a recomendar siempre lana gruesa y palillos del número 8 o del número 9, para que así aprendas a reconocer el diseño del punto solo al mirarlo. Ahora vamos a pasar al cerrado de puntos. La forma de cerrar el tejido que les voy a enseñar a continuación es una forma súper fácil y la más conocida por todas. Tenemos el hilado, ¿no es cierto?, en nuestro índice, estamos en la parte del punto derecho, por ende vamos a cerrar hacia el derecho. El primer punto, sí lo voy a cerrar, ¿no es cierto?, porque estamos cerrando el tejido, entonces hay que cerrarlo. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente: tomo un punto, dos puntos, y estos dos puntos los voy a tejer juntos hacia el derecho. Recuerden que estamos en el lado del derecho. Tejo los dos puntos, los libero, y el punto que quedó en el palillo de mi mano derecha lo vuelvo a introducir al palillo de la mano izquierda. Y nuevamente repito, uno y dos puntos se tejen juntos al derecho. Saco los puntos y este punto que queda en este palillo lo vuelvo a introducir junto con los demás. Repito, tomo un punto, dos puntos y los tejo juntos. Vuelvo a introducir el punto y repito lo mismo. Básicamente, cerrar el tejido es ir disminuyendo puntos en realidad hasta llegar al final. Esta manera es bastante sencilla del cerrado del tejido, pero también tienen que tener un poco de cuidado con la tensión. No cierren demasiado apretado, sino el diseño va a quedar un poco extraño. También vayan dándole soltura a ese lado que llevan en ese dedo de la mano izquierda, ¿no es cierto?, el índice, para que quede bastante lindo el cerrado final. Y tengo los últimos dos puntos para cerrarlos, ¿no es cierto? Los tomo juntos y los tejo.
pasan y ahí ya me quedé con uno. En esta parte me voy a detener porque es muy importante mencionarles que dependiendo del proyecto o patrón que estén siguiendo es la cantidad de lana que van a dejar. Si están haciendo un chaleco y necesitan dejar suficiente lana para coser después con ese mismo hilado, dejan bastante. En este caso, yo por ejemplo, como estoy haciendo una muestra y es pequeña, voy a cortar, ¿no es cierto?, lana ahí. Pero les repito, si ustedes están haciendo un proyecto grande y con ese hilado después van a coser, dejan un poco más. Y el hilado que me quede lo voy a pasar por ese punto que quedó ahí, por ese hoyito, voy a tomar, ¿no es cierto?, esa lana y la voy a pasar por ahí y voy a tirar. De esta forma aseguro el cerrado de puntos para que no se me desarme y así quedaría esta forma de cerrar, que es la más fácil y práctica y la más conocida también. Ahora les voy a regalar otra forma de cerrar los puntos, esta vez con un crochet. Los iremos cerrando de un punto en un punto. En la pasada anterior fuimos cerrando los puntos de 2 en 2, pero con el crochet se cierran de 1 en 1. Es muy fácil, simularemos que el crochet es un palillo más, pero como tiene esa especie de ganchito nos da ventaja al agarrar la lana y así no se lo suelta. Tejemos un punto, introducimos el ganchillo, agarramos lana y esa lana la volvemos a pasar por ese punto que habíamos dejado en el crochet. Repetimos lo mismo con el crochet y lo introduzco en el punto, tomo lana y saco. Esta forma es bastante sencilla también y ayuda mucho el ganchillo del crochet. Yo la utilizo bastante porque no queda tan gruesa en la parte de arriba, entonces a la hora que tenga que coser, por ejemplo, hombros, no queda ese bultito ahí. Y considero que es bastante práctica y para mí un poco más rápida. Se hace exactamente lo mismo que hacemos con un palillo, pero en este caso con la ayuda del crochet, que gracias a su ganchito extra ayuda a que la lana no se nos escape. Y así cerramos y esto quedaría listo. Ahora aprenderemos a realizar el punto elástico. El punto elástico tiene una característica que es un punto reversible. Se conforma de un punto derecho y de un punto revés. Este punto generalmente lo utilizamos para hacer pretinas, cuellos, ¿no es cierto?, puños, pero también lo puedes adaptar a cualquier diseño que tengas en mente y como su nombre lo dice, simula ser un elástico. Y así se teje el punto elástico. Comenzamos con un punto del derecho, luego pasamos el hilado hacia adelante y hacemos un punto del revés, lana hacia atrás, un punto del derecho, pasamos la lana hacia adelante, hacemos un punto del revés, un derecho, un punto revés y así sucesivamente por toda la vuelta van intercalando los puntos, un punto derecho, un punto revés hasta terminar la fila del proyecto que estén haciendo, donde lo hayan querido incorporar. Un derecho y se terminaría la fila con un punto del derecho. Acá ya terminamos esta corrida, tenemos lista la primera vuelta del punto elástico, que como ya saben, este es un punto elástico simple, se compone de un derecho y un revés, un punto derecho, un punto revés y así. Hay puntos elásticos que se conforman de dos puntos derechos, dos puntos revés, así, pero este es el clásico, el común y el más conocido. Por la parte de atrás nos encontramos con los mismos puntos, pero esta vez torcidos. Por ende este punto sí es reversible porque si acá tenemos un punto derecho, al otro lado ese va a ser un punto del revés, ¿no es cierto? Pero así como ustedes ya saben que los puntos se dan vuelta. Pasamos a la segunda vuelta de este punto elástico
Y en la segunda vuelta tenemos que saber que si terminamos con un punto derecho, vamos a empezar con un punto revés. Ya recuerden que los puntos son reversibles. Tengo la lana ya predispuesta hacia adelante también, que eso me dice y me indica que debo hacer un punto del revés, ¿no es cierto? Pero el primer punto no lo voy a tejer, lo voy a pasar. Tengan cuidado también de no tirar tanta lana, ¿ya? Manejen la tensión ahí. Primer punto que es revés, no lo tejo. Y ahora viene un punto del derecho, y lo sé porque se forma como esa trencita, se alcanza a ver. Y el punto derecho, ¿no es cierto?, se toma por la parte de atrás y se teje. Si viene un derecho, es lógico que ahora venga, ¿no es cierto?, un punto del revés. Y lo que hago es paso la lana hacia adelante y tejo este punto del revés hacia mí. La lana atrás, punto del derecho. Paso la lana adelante, punto del revés. Y así sucesivamente se van tejiendo los puntos como se presentan. Van a escuchar mucho esa frase, tejer los puntos como se presentan, significa que solamente si viene un punto del derecho, yo lo tejo del derecho. Y así, no tuerzo los puntos, los tejo como vienen. Punto derecho y el último es un punto del revés. Aquí ya he terminado la segunda vuelta de este punto elástico. Y si se fijan, ahora ya se comienza a notar ya el diseño de este punto. Ahí tenemos las especies de trencita, ¿no es cierto?, del punto derecho, la posición horizontal del punto del revés. Así que ya es fácil que los identifiquen a vista, ¿no es cierto? Y así es básicamente el punto elástico, un punto muy sencillo que se compone de punto derecho y punto revés. Y es un punto muy utilizado dentro del tejido. Ahora vamos a aprender a realizar el punto correteado o punto bobo, punto Santa Clara, con muchos nombres que se les llama a este punto. Este punto también tiene la característica que es reversible. Por ambas caras tenemos el mismo diseño. Aquí vamos a utilizar uno de los puntos del jersey, que en este caso es el punto derecho, porque todas las vueltas que hagamos en la cara que nos encontremos vamos a tejer hacia el derecho. Es un punto que es bastante elasticado, tanto verticalmente como horizontalmente, ¿no es cierto? Generalmente se ocupa mucho para hacer chalecos, chombas. Tiene un diseño muy lindo que se crean una especie como de líneas en el tejido. Y es uno de los puntos que me atrevería a decir que es los más fáciles de aprender. Así que manos a la obra, quiero que también aprendan este punto para que lo incorporen en sus tejidos. Para tejer este punto, lo que tenemos que realizar es muy fácil, solo hacer vueltas hacia el derecho. En este caso tengo una lana ovillada doble para que tenga un mejor gruesor y así ustedes puedan ver el diseño del punto mejor. Comenzamos entonces. En la primera fila, luego de haber montado los puntos, el primer punto sí lo tejemos para darle, ¿no es cierto?, una dirección en el tejido. Entonces este primer punto sí lo voy a tejer hacia el derecho, obviamente, porque estamos haciendo punto correteado. Primer punto lo tejo. Punto derecho. El punto derecho recuerden que se toma por detrás ahí y sale. Y continuamos con los demás puntos en punto del derecho. Cuando estén tejiendo con lana doble, tengan mucho cuidado de que deben agarrar las dos hebras. Pasa a veces que estamos tejiendo y solamente agarramos una, después esa visualmente no se ve tan bien en el tejido, así que pongan mucho ojo también ahí. Me queda el último punto, lo tejo del derecho y así terminaría la primera vuelta de este punto correteado. Ahora pasamos ya a la segunda vuelta de este punto correteado. Y ahora tenemos que prestar mucha atención porque el tejido nos indica, ¿no es cierto?, que deberíamos tejer del revés. Pero no, este no es el punto jersey y por ende aquí sí vamos a torcer los puntos. Aquí no se aplica el tejer los puntos como se presentan. No, aquí los vamos a torcer adredemente
hacia del derecho, para tejer puntos del derecho. Se dan cuenta que el hilo me está indicando hacia adelante, ¿no es cierto? Que debería ser un punto revés, pero como yo tengo que hacer solo puntos del derecho, lo voy a tirar hacia atrás, lo tiro hacia atrás y el primer punto no lo tejo. En esta vuelta ya no lo voy a tejer y los siguientes puntos los tejo hacia el derecho. Tengo que darlos vuelta, ¿no es cierto? Torcerlos. Tengo el hilo hacia atrás, por ende tengo que tomar de atrás el punto, lo tomo de atrás hacia adelante y tejo solamente puntos del derecho. Continúo tejiendo hasta terminar esta segunda vuelta de punto correteado o Santa Clara. Y ahí está lista la segunda vuelta. Ahí se comienza un poco a ver las líneas que deja el diseño de este tejido, que son líneas horizontales. Y al pasar a las demás vueltas se hace exactamente lo mismo. Repetimos que todas las vueltas los puntos van hacia el derecho, no hay excepciones. Dan vuelta el hilo hacia atrás, ¿no es cierto? El primer punto no lo tejen y los demás todos los puntos son al derecho. Punto derecho. Aquí ya he terminado ya de tejer una muestra, avancé un poco y tengo dos muestras diferentes. Una muestra la tejí con un palillo más pequeño del número 7, por ende las líneas me quedaron más juntas, ¿no es cierto? Más tupido el tejido y un poco más grueso. La otra en cambio la realicé con un palillo del número 10 y si se pueden dar cuenta que las líneas las tengo más separadas, es un poco más suelto el tejido, más delgado, pero ambos son el mismo punto correteado, punto bobo. Solamente la diferencia que les quería mostrar es que cambió el palillo. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo aprendido hasta el momento. Comenzamos y aprendimos a hacer el punto elástico, el punto Santa Clara o punto correteado y el punto jersey, que es el principal punto en el tejido. Vamos a hacer esta pequeña muestra en la cual vamos a comenzar con el punto elástico, luego vamos a hacer una transición, ¿no es cierto?, al punto jersey y vamos a tejer por último el punto correteado. A esto le vamos a agregar las disminuciones y los aumentos que se los voy a enseñar a hacer ahora en el tejido. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es montar puntos en nuestros palillos. Vamos a hacer un repaso también de este. Y recuerden que para eso vamos a utilizar nuestro dedo pulgar e índice y vamos a hacer una especie de triángulo donde el palillo lo vamos a pasar por debajo, ahí por debajo, casi levantando la hebra, palillo debajo, y nos vamos a dirigir al dedo pulgar pasando por la palma, subimos, nos giramos hacia el dedo índice, tomamos lana y volvemos a salir por el pulgar. Una vez salimos, tiramos. Recuerden no apretar tanto en el montaje de puntos porque después en la primera vuelta les va a costar mucho sacar los puntos. Repetimos lo mismo, subimos por el pulgar, vamos al índice, salimos y tiramos. Vamos a montar unos pocos puntos porque lo que vamos a hacer es una muestra pequeña para ir repasando. Ya estamos haciendo el repaso de cómo montar los puntos, ¿no es cierto? Y luego de esto vamos a pasar a hacer el punto elástico. Tenemos ahí listo y ahora cerramos. Ya tenemos nuestros puntos montados en los palillos. Recuerden que al finalizar el montaje se hace un pequeño nudito ahí para que los puntos no se salgan. Y vamos a comenzar a tejer este primer punto que lo vamos a tejer en punto elástico. Pasamos el hilo para atrás. El primer punto lo vamos a tejer del derecho. Tomo mi palillo. Tomo la hebra por la parte de atrás, ¿no es cierto?
si quedan un poco ajustados, los pueden ir subiendo, rotando la lana en el palillo. Ahí se los acerqué un poco para que sea más fácil agarrarlos. Tomo el punto por la parte de atrás, punto derecho, agarro lana y saco. Voy a pasar ahora la hebra para adelante para tejer el segundo punto. Paso hebra adelante, que sería el punto revés. Y así sucesivamente van haciendo un punto derecho, un punto revés, un punto derecho y un punto revés. Últimos puntos. Un punto del derecho y terminé con uno del revés. Ahora ya hice mi primera vuelta, voy a pasar a mi segunda vuelta. ¿Y qué hago? Solamente tengo que dar vuelta al tejido, ¿no es cierto? Y tejer los puntos como se presentan. Aquí sé que en primer punto es un derecho porque terminé con un revés, ¿no es cierto? Ahí terminé con un punto revés, entonces cuando doy vuelta al tejido, obviamente los puntos se dan vuelta y comenzaré con un derecho. Pero en este caso el primer punto no lo vamos a tejer, así que ese punto derecho lo voy a pasar. Tomo el hilo que tengo atrás, enrollo en mi dedo. Primer punto no lo tejo, pero sé que es un punto derecho, ¿no es cierto? Por ende, el segundo punto que yo teja va a ser un punto revés. Y así continúen tejiendo todas las vueltas en este punto elástico que se compone de un derecho y un punto revés. Ya tejí unos centímetros de punto elástico y aquí se puede ver claramente el diseño que lo compone en un punto derecho, un punto revés. Y lo que voy a hacer ahora es pasar a hacer una transición al punto jersey. Voy a comenzar tejiendo puntos del derecho. Tomo la lana, ¿no es cierto? El primer punto no lo voy a tejer. Lo voy a pasar, pero es un punto derecho. Y el segundo punto, que se presenta como punto revés, tengo que torcerlo hacia atrás para hacerlo punto derecho, ¿no es cierto? Lo tomo por delante y lo tejo hacia atrás. Punto derecho, este revés lo tomo por delante y lo tuerzo hacia atrás. Punto derecho, punto revés lo tuerzo hacia atrás y lo tejo. No lo toman de atrás, lo toman de adelante hacia atrás, ¿ya? De la parte de adelante, de ahí hacia atrás. Punto derecho y el último punto, que sería un punto derecho. Ahí ya convertí todos los puntos al derecho. Y ahora voy a dar vuelta al tejido y voy a tejer los puntos como se presentan, que en este caso son puntos del revés, porque ya saben, cada uno tiene derechos y cuando nos damos vuelta nos encontramos con puntos del revés. Tomo lana, paso la hebra para adelante, al frente mío, primer punto no lo tejo y sigo con mi carrera de puntos del revés. Solo puntos del revés.
Y me queda el último punto del revés. Aquí ya tengo 2 vueltas listas. Doy vuelta a mi tejido. Ahí se dan cuenta que ya están los revés, se notan. Y ahora lo que vamos a hacer es aumentos. ¿Cómo se aumenta? Ahora se los voy a enseñar. El aumento es básicamente agregar más puntos a tu tejido. Y eso va a depender, o los aumentos los vas a realizar dependiendo del proyecto que estés haciendo, como ya les he mencionado, y dependiendo del patrón también que estés siguiendo. Si el patrón te dice que debes hacer aumentos en tal vuelta, en tal lugar, se deben hacer. Y la forma de hacerlo es súper fácil. Yo te voy a enseñar una forma muy práctica de hacer aumentos en tu tejido. El aumento lo realizamos de esta forma. Primer punto no lo tejo y esa lana que está ahí entre el primer punto y el segundo punto la voy a subir arriba del palillo y la voy a tejer en punto derecho. En este caso es punto derecho porque es el que corresponde. Estamos haciendo jersey. Ahí está el primer aumento y los demás puntos los tejemos como se presentan. Ya sabemos que los aumentos los podemos realizar en cualquier parte, eso va a depender de lo que estemos haciendo. En este caso yo voy a hacer aumentos al principio y al final. Antes de tejer el último punto es en donde voy a hacer mi último aumento porque quiero que el diseño se expanda hacia los lados, que sea una especie como de embudo, ¿no es cierto? Entonces por eso voy a aumentar al principio y al final. Antes del último punto voy a subir esa hebra que está ahí. Subo esa hebra de lana al palillo de la mano izquierda. Y ahí tengo un punto más, ¿no es cierto? Y lo tejo al derecho. Repito, subo la hebra hacia el palillo y la tejo hacia el derecho. Con cuidado la agarran, la tejen y ahí tengo ya mi segundo aumento. El último punto lo tejo como se presenta y tendría listo mis 2 aumentos en esta fila. Primer aumento, segundo aumento. Voy a empezar a inclinar el tejido hacia ambos lados, ¿no es cierto? Hacia ambas direcciones con estos 2 aumentos. En el caso que solamente hubiese hecho un aumento a un lado, se va a inclinar hacia ese lado, ¿no es cierto? Eso, como les decía, va a depender de lo que estemos haciendo, pero en este caso les quiero mostrar el aumento de esta forma. Tengo listo esta primera vuelta de puntos derechos y ahora lo que debería hacer es girar, ¿no es cierto?, el tejido porque ya tenemos una línea de punto derecho, una fila, una corrida, una vuelta. Y si tenía 8 puntos, ahora paso a tener 10 puntos. Básicamente es eso, aumentar, es agregar un punto más a nuestro tejido. Ahora pasamos a la vuelta número 2, damos vuelta al tejido y nos encontramos por el lado revés. Y aquí vamos a tejer los puntos como se presenta. Primer punto no lo voy a tejer, se pasa. Y ese aumento que hicimos en la vuelta anterior, ahora la tejemos del revés. Los demás puntos también los vamos tejiendo del revés. Recuerden que estamos haciendo en esta muestra punto jersey. Y vamos a tejer todos los puntos más los puntos que hemos agregado. Ahí está, uno de los puntos que agregamos, lo tomamos y lo tejemos del revés. Y el último punto del revés. Damos vuelta a nuestro tejido y ahí se notan ya los puntos revés, ¿no es cierto? Ahora me doy vuelta, estoy en el punto derecho. Y también como tips les puedo recomendar que cuando hagan un aumento lo marquen con algún marcador de puntos, algún pedacito de lana para que se guíen y sepan dónde hicieron su aumento. Aquí en este caso he hecho 2 aumentos, pero supongamos que ahora yo quisiera hacer un aumento al medio del tejido. Recordemos que los aumentos se pueden hacer en cualquier parte, siempre eso dependerá del patrón que ustedes estén siguiendo. Pero ahora yo voy a hacer un aumento en el medio para que vean cómo se hace y también cómo se ve. Me encuentro en el lado del punto derecho, primer punto no lo tejo, tejo mis puntos como se presentan
Los aumentos ya se familiarizaron con los demás puntos, así que están bien. Y en esta parte del medio voy a hacer otro aumento. Hago lo mismo, levanto la lana que está entre esos dos puntos, la monto en el palillo de mi mano izquierda y la tejo como punto derecho. Un aumento más en el medio. Los demás puntos los voy a tejer como se siguen presentando, en este caso puntos del derecho. Y así terminamos esta fila con un aumento más en esta pequeña muestra de tejido. Se ven ahí, no se nota nada. Y así es como se hacen los aumentos en el tejido. Como ya les mencioné, se pueden hacer en cualquier parte, va a depender de lo que estén haciendo. Y ahora lo que vamos a hacer es, ya hicimos, ¿no es cierto?, unos centímetros de punto elástico, montamos puntos, hicimos transición a punto jersey, aplicamos aumentos y lo que vamos a hacer ahora es incorporar el punto bobo o punto Santa Clara, punto correteado en esta pequeña muestra. Recordemos que el punto correteado son solo vueltas del derecho. Ahora en esta muestra yo me encuentro en el punto ya derecho, por ende voy a seguir tejiendo los puntos como se presentan, ¿no es cierto?, hacia punto derecho. Primer punto no lo tejo, continúo tejiendo mis puntos hacia el derecho, o sea, punto derecho. Ahora ya tengo más puntos de los que tenía en un principio gracias a los aumentos, ¿no es cierto? Tenemos el último punto ahí que tejemos del derecho. Ahí está, damos vuelta al tejido y ahora sí tenemos que torcer los puntos, porque nos encontramos, ¿no es cierto?, en el lado de los puntos de revés. Y como ya saben que el correteado lleva solamente vueltas de punto derecho, ahora tenemos que torcer los puntos. Tenemos la lana hacia adelante, pero la tenemos que torcer, ¿no es cierto? La vamos a tirar hacia atrás y vamos a tejer los puntos hacia el derecho. Tomo el punto por atrás, lo tejo. Tomo el punto por atrás y lo tejo. Si ya conocen el orden de los puntos, quizás se les haga familiar que el punto está diciendo que se debe tejer hacia el lado revés, ¿no es cierto? Pero como estamos haciendo el punto correteado, vamos a torcerlos hacia el derecho siempre. Le llevo la segunda vuelta. Aquí no se nota tanto porque el tejido ya estaba en el lado revés, pero acá ya se ve la línea del punto correteado, la primera línea. Voy a avanzar un poco más para que se note el diseño. Primer punto no lo tejo y vuelvo a hacer lo mismo. Tiro hilo para atrás y voy tejiendo mis puntos del derecho. ¿Se dan cuenta lo fácil que es este punto? Solamente tienen que tejer hacia el derecho en cualquiera de las vueltas que se encuentren. Último punto del derecho. Ahí llevo ya mi tercera vuelta. De a poco se va notando el diseño de este punto en esta muestra. Acá ya se notó un poco más. Y aquí nuevamente voy a hacer lo mismo. Tiro la lana que viene del ovillo hacia atrás, ¿no es cierto? La paso hacia atrás para tejer los puntos y torcerlos hacia el derecho. Tomo la hebra de atrás y la tejo. Introduzco el palillo por la hebra de atrás y tejo. Y así sucesivamente por todas las vueltas se hace este punto tejiendo hacia el derecho. Y ahora podemos ver el diseño mejor, más claro. Si se dan cuenta, ahí ya está el diseño listo. Ya se nota bastante que tenemos nuestro punto correteado incorporado en esta muestra. Ahora ya teniendo, ¿no es cierto?,
los puntos correteados, el diseño, la forma, la transición a cómo se pasa de un punto a otro, lo que vamos a realizar ahora son las disminuciones. ¿Cómo disminuir en un tejido? Bueno, la disminución es básicamente quitar puntos en un tejido, achicar un tejido, darle alguna forma, una dirección. En este caso voy a realizar disminuciones solo en una parte del tejido para que vean la inclinación, cómo se va formando. Y voy a comenzar así. Estoy con punto correteado, por ende las disminuciones las voy a hacer con el mismo punto, pero yo principalmente y personalmente las disminuciones no las hago en el primer punto. Yo paso el primer punto al palillo, prefiero que quede así, para mí se ve un poco más liso. Entonces la disminución la hago en el segundo y tercer punto, cuando estoy haciendo disminuciones en las orillas, ¿no es cierto? Entonces hay varias tejedoras que hacen la disminución inmediatamente tejiendo los dos primeros puntos juntos. Yo no, personalmente yo paso un punto sin tejer y el segundo y tercer punto los tejo juntos. Esto es muy parecido cuando cerramos puntos, ¿no es cierto? Tomo un punto, tomo dos puntos y los tejo juntos hacia el derecho, en este caso porque estoy haciendo el punto correteado. Punto 1, punto 2, se tejen juntos, los tomo por detrás, agarro lana y los saco. Y ahí ya tengo mi primera disminución en esta orilla. Si se dan cuenta, les vuelvo a repetir, yo el primer punto no lo disminuyo, sino que el que viene es de gusto personal. Ustedes también, si quieren, pueden disminuir desde el primer punto. Para mi experiencia y mi gusto personal, considero que queda mucho más bonito cuando dejas pasar el primer punto. Los demás puntos los sigues tejiendo como se presentan, en este caso punto correteado. Y ahí ya tengo la primera disminución, aún no se nota la inclinación totalmente, pero ya en las otras vueltas se va a ir notando. Voy a hacer la disminución solamente en un lado. Y luego voy a pasar a dar vuelta al tejido y voy a disminuir en la otra vuelta. Acá ya solamente tejo los puntos como se presentan, en este caso es punto correteado. Paso la lana hacia atrás y continúo tejiendo los puntos hacia el derecho, ¿no es cierto? Como se van presentando, como los voy torciendo hacia el derecho. Continúo. Y aquí ya tejí el punto que había disminuido. Y acá se nota un poco más la inclinación que va quedando. La cantidad de puntos que tengas que disminuir va a depender siempre, como lo he dicho anteriormente, de lo que estés haciendo. Hay proyectos que se disminuyen muchos puntos, 1 o 2. Yo ahora voy a disminuir 3 puntos para que hagamos la inclinación se vea mucho mejor y se logre más rápido. Primer punto no lo voy a tejer y tomo 1, 2 y 3 puntos y los voy a tejer juntos hacia el derecho. Ahí están tejidos, ¿no es cierto? De tener 3 puntos pasa a tener uno solo y los demás puntos se tejen como viene. Al igual que los aumentos, las disminuciones pueden ir en cualquier parte del tejido. Todo esto depende siempre de lo que tú estés haciendo. Ahí ya se nota bastante la disminución, si se dan cuenta, la inclinación que se formó con solamente dos aumentos, un aumento de un punto, un aumento de 2 puntos, perdón, una disminución de un punto y otra disminución de 3 puntos. Acá ya en esta vuelta de acá dejo los puntos como se presentan. En este caso debo seguir haciendo el punto correteado. Y ya doy vuelta al tejido.
Y aquí ya se nota totalmente la inclinación gracias a las disminuciones que realicé. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a cerrar nuestro tejido. Vamos a repasar el cierre nuevamente. Ya hicimos, ¿no es cierto?, nuestros puntos elásticos, puntos de jersey, correteado, disminuciones, aumentos, y lo que vamos a hacer ahora es cerrar este tejido. Lo vamos a cerrar de la misma forma como la cerramos con el crochet cuando le enseñé, pero en este caso vamos a utilizar solo el palillo, o sea, vamos a ir cerrando de un punto en uno. El primer punto sí se disminuye, sí se cierra porque estamos, ¿no es cierto?, ya finalizando el proyecto. Paso y esa hebra que tomé la paso por dentro de ese punto que queda ahí. Es lo mismo que hicimos con el crochet, pero esta vez lo vamos a hacer con el palillo. Tienen que ser un poco más cuidadosas porque tienden a resbalarse los puntos a veces. Con el crochet era un poco más fácil ya que gracias al ganchillo se sujetaba, pero también se puede hacer haciéndolo despacio, ¿no es cierto?, y viendo los puntos sin que quede ninguno afuera, porque ahí se desarmaría el tejido después. Y ahí ya tengo cerrado mis puntos, ya tengo listo todo este repaso. Comencé montando puntos, pasé al punto elástico, punto jersey, punto correteado y finalizamos con el cierre. Y así es como finaliza este video tejiendo los chilensis. Espero les haya gustado y lo puedan poner en práctica. Nosotras nos vemos en una próxima ocasión. ¡Adiós!